Hay aquí un mandato en la Biblia donde el mismo Señor nos manda a nosotros a predicar este evangelio. Quiero invitarlo a cada uno de ustedes que abran su Biblia, los que no tienen Biblia entonces a escuchar. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 42. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 42. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios bajo la comunión del Espíritu Santo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado y por su nombre. Amén. Aquí está hablando acerca de la persona de Cristo. Primeramente nos da un mandato de que debemos predicar y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Amén. Nosotros tenemos que testificar que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo vino a este mundo, murió y resucitó el tercer día y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que testificar. Y también dice que el Dios, el Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, ha puesto por juez. ¿Por qué lo ha puesto a Él por juez? Porque fue Él que vino a este mundo a entregar su vida por cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Y juzgará a todos, vivos y muertos. Aquellos que no se encuentran inscritos en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, que serán lanzados al lago de fuego. Entonces, sigue hablando en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante. Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mismo Señor Jesucristo está aquí hablando y les dijo: id. Aquí esta id tiene una D y esa D significa mandato. Id por todo el mundo y predicad. Ahí vuelve otra vez y se repite la D. Y predicad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Primeramente en el libro de los Hechos nos dice a cada uno de nosotros en el capítulo 10, versículos 42 y 43, de que debemos ir a todo el mundo y predicar este evangelio. Estamos cumpliendo, predicando el evangelio en todo tiempo. En tiempo bueno, en tiempo malo, estamos predicando este evangelio. Ahora, volviendo a repetir aquí en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí no está haciendo excepción de persona. Le dijo a toda criatura, blanco, prieto,
rico, pobre, de todo tipo. Aquí nos está mandando a nosotros a predicar este evangelio a toda criatura. Alabado sea el Señor Jesús. Y sigue diciendo, el que creyere, aquí estamos hablando de creencia, de creerle a Dios, de creer en su palabra. Y dice, el que creyere y fuere bautizado, y me detengo, sobre el bautismo. Realmente hay personas que recibimos la palabra y a través de un tiempo nos doctrinan en la asamblea donde nosotros nos congregamos. Yo he tenido el privilegio también de participar doctrinando a otra persona y hay otra clase de bautismo que inmediatamente usted recibe esta palabra, usted es bautizado con el Espíritu Santo. Hay muchos que pasan por agua, hay otros que no tienen la oportunidad de pasar por las aguas bautismales. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a un hospital o a una casa y aquella persona recibe la palabra y pasa de este mundo, inmediatamente, si no creyó en vano, es salvo. Y se va allí al reino de los cielos a recibir su promesa, que no tiene necesariamente que pasar por las aguas. Ahora, si está bien, entonces lo doctrinamos, viendo los frutos, entonces lo bautizamos. Muchas veces vamos al río. En el caso de la congregación nuestra tiene como una piscinita, algo así, allá arriba en la plataforma donde nosotros predicamos, y ahí quitamos una tapa, lo llenamos de agua, cuando terminamos le quitamos la tapa a ese tubo y dejamos correr el agua. Así nosotros lo hacemos en nuestra asamblea. Otras veces nosotros hemos participado yendo al río y lo bautizamos allí. Entonces, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas, preste atención amigo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio, este evangelio se trata de creer o no creer. Tú crees en la palabra del Señor, tú la recibes, tú eres salvo. Tú no la recibes, tú no crees en esto. Entonces, cuando te llegue a ti el día de la muerte, tendrá doble muerte. ¿Cómo así? Muerte física y muerte espiritual. Tú estarás allí durmiendo hasta el día de la resurrección. Cuando te llamen, cuando Dios dé el mandato a los ángeles a tocar trompeta, que lo escucharán en los 4 puntos cardinales, serán levantados aquellos muertos. Aquellos que no recibieron la palabra irán al lago de fuego y tendrán un juez justo. Y dice aquí, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez. Dios ha puesto a su Hijo Jesucristo como juez. Estamos en el libro de los Hechos, volvimos atrás, en el libro de los Hechos capítulo 10, versículos 42 y 43.
de este, refiriéndose a la persona de Cristo, dan testimonio, nosotros damos testimonio, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Alabado sea el Señor. Recibe perdón de pecados en el nombre de Cristo. Eso es lo que aquí nos está diciendo la palabra de Dios en esta noche. Entonces aquí dice en el versículo 16, capítulo 16 de Marcos, que estuvimos leyendo hace un momento, que el que creyere, verá al Señor, pero más el que no creyere será condenado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si nos vamos al Antiguo Testamento, allá por el libro de Isaías, dice la palabra que nosotros nos descarriamos como oveja, cada quien se apartó por su camino. Allá en el capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino. He aquí, en la segunda carta entonces a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, y todo esto proviene de Dios. ¿Por qué proviene de Dios? Porque Él ha existido toda la vida y mandó a su unigénito Hijo del Dios Altísimo, o sea, nuestro Señor. Y también dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Recuerden que todos nosotros estábamos dispersos, estábamos apartados de la presencia del Señor. ¿Y qué hizo entonces Cristo? Cuando vino aquí a este mundo, entregó su vida por usted y por mí y por todos, que nos reconcilió una vez más con Él. Y yo doy gloria a Dios en esta noche y siempre. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso nosotros estamos pregonando, predicando a tiempo y fuera de tiempo este evangelio para que usted se reconcilie con su Señor. Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga. Preste atención. Porque el Padre, hablándose de Jehová Dios, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Le dijo, mira, hijo, tú tienes toda potestad, tú eres el juez. Tú eres quien te va a encargar de enjuiciar al hombre. Tú fuiste a la tierra y te colgaron en un madero y allí en el Gólgota, entonces te crucificaron como un malhechor. Vayamos entonces al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande,
poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Aquí la palabra cohecho significa soborno. Cohecho significa soborno. Vuelvo una vez más a leerlo. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. A los dioses de dioses que está aquí señalando en el libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 17, dioses con D minúscula son aquellos que se toman atribuciones en este mundo. Le llaman dioses paganos aquellos ídolos. El Dios nuestro tiene una D mayúscula que hace la diferencia porque es Dios de dioses, es supremo, es grande, es todopoderoso. A ese que yo le sirvo. Ese es el que me libró de la muerte. Muerte eterna a nivel espiritual. Porque a nivel física yo sé que tengo que morir, que tengo que pasar de este mundo algún día. Pero a nivel espiritual es quien nosotros tenemos que escoger en vida a dónde vamos a pasar la eternidad. Entonces dice aquí, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, no toma soborno. Como los hombres de la tierra, aquellos ricos y poderosos. Por ejemplo, hace unos días, un funcionario de este gobierno, un doctor, estaba cobrando para nombrar a personas. ¿Qué hicieron? Lo destituyeron inmediatamente. ¿Por qué? Porque era un corrupto. Pero al Dios que nosotros servimos no es corrupto. No toma soborno para darnos la salvación. La salvación no se vende, se regala. Por eso que a tantas personas les cuesta hoy en día venir al conocimiento de la verdad. ¿Saben por qué? Porque si la salvación se vendiera, muchos ricos y poderosos solamente se salvarían ellos. ¿Por qué? Porque solamente ellos tienen dinero para comprar la salvación, pero Cristo, oiga, nos la ha regalado. Es un regalo. Solamente Cristo podía hacer lo que hizo, porque es perfecto, era perfecto y seguirá siendo perfecto. El justo muere por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. Hay una historia de un hombre llamado Cornelio. Habitaba allí en Cesarea y este hombre era dadivoso y también creyente, pero no se había entregado todavía al Señor. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Entonces, como decía, este hombre llamado Cornelio daba ofrenda, ayudaba a su prójimo, pero también oraba a Dios. Y Dios, viendo lo que Cornelio hacía, le habló y le dice: mira, en Jope hay un hombre llamado Simón, y le dicen Pedro. Manda a buscar lo que él te va a decir, lo que tú tienes que hacer. Pedro estaba allí y estaba en una posición
que iba a orar porque tenía hambre. Y entra en un éxtasis y Dios empieza a hablarle. Y llegaron allí unos varones a buscarlo y parándose en la puerta de la casa de Pedro, él le pregunta, después que Dios le habló en esta éxtasis que él tenía, le habló, Dios le dijo, desciende y ve, recibe a estos hombres porque yo lo he enviado. Entonces, así lo hizo. Luego, pasado un tiempecito, llega a la casa de Cornelio. Cornelio se hace acompañar de amigos y familia cercana a él y recibió a Pedro. Pedro también se hace acompañar y allí empezó un culto. Empezó a predicarle. Él le cuenta lo que había acontecido en la vida de Cornelio, pero ya Dios le había dicho también a Pedro, a Simón Pedro, lo que iba a acontecer. Empezó a predicarle y allí vino de repente y aquellas personas fueron convencidas a través del Espíritu Santo. Pero había un problema, que los gentiles no se trataban con el pueblo de Judá ni Israel. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios lo escogió a ellos también para que ellos recibieran la palabra y así fueran salvos. En esta noche, amigos, Dios quiere salvarte a través de esta palabra. Recíbela para que tú seas un hombre y una mujer de bien y pueda vivir la vida en plena en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que gracias a Dios por la oportunidad que nos ha concedido. Y como hizo Cornelio, recibe la palabra y fue bautizado en el nombre de Jesús. Y por ende, hoy está gozando de la vida eterna como todos aquellos que también recibieron la palabra en aquel entonces. Bendiciones. Vamos a orar en este momento. Soberano Dios que estás en el cielo, muchas gracias por tu palabra, leída y explicada. Gracias, oh Espíritu Santo, por estar sobre mí y aquellos también que han recibido tu palabra. Bendito sea tu nombre por siempre. Te damos gracias por todo y me despido nunca de tu presencia, sino de este lugar. En el nombre de Jesús pedimos este favor y te damos gracias. Amén.